Buenos días. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León agradecen una vez más su presencia a través de la distancia a su ciclo de conferencias que se ofrece a través de las tecnologías de la información. En esta ocasión toca el tema de los contratos frente al COVID-19, caso Nuevo León. La conferencia que se disertará serán las reglas para modificar, suspender o en su caso extinguir el cumplimiento de las obligaciones en los contratos cuando se suscite un caso de fuerza mayor, teoría de la imprevisión. En esta ocasión agradecemos la presencia de manera virtual del juez Alfonso Leos Plata. Antes de dar inicio a su disertación, me voy a permitir dar una breve semblanza curricular de nuestro invitado del día de hoy. Él es egresado de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con maestría en métodos alternos por la institución Consorcio Educativo Internacional Warden AC. Ha desempeñado distintos cargos en el Poder Judicial desde hace más de 20 años que ingresó al mismo, habiendo estado desde meritorio hasta cubrir las diversas categorías de la carrera judicial como escribiente de juzgado, escribiente de sala, asistente jurídico, actuario, secretario en la tercera sala del Tribunal Superior de Justicia, secretario auxiliar de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, juez menor y juez de primera instancia. En 2019 fue juez coordinador de los jueces de jurisdicción concurrente. Ha participado en distintas conferencias, talleres, seminarios, tanto a nivel local, nacional e internacional. Actualmente es docente en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como en la Universidad Regiomontana. Es integrante del claustro académico del Instituto de la Judicatura. Y agradecemos su presencia de manera virtual el día de hoy para disertar dentro del ciclo de conferencias los contratos frente al COVID-19, caso Nuevo León. Bienvenido, señor juez. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Quiero agradecer al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, al Consejo de la Judicatura del Estado por brindarme la oportunidad de poder tratar con ustedes este tema relacionado a los contratos frente al COVID-19. Y quiero aclarar que lo vamos a dividir en dos secciones de análisis. Primeramente vamos a ver esta cláusula famosa llamada rebus sic stantibus, que se encuentra inmersa o tiene que ver con la teoría de la imprevisión, perdón. Vamos a ver después el caso fortuito y fuerza mayor como causas de excepción del pacto sub servanda. Pues bien, vamos a dar inicio. Ok, primero debemos acotar que el COVID es un virus que produce una enfermedad y a su vez puede llegar a producir la muerte. El signo distintivo de este virus es de fácil propagación, de persona a persona. Incluso se ha aceptado que puede palparse a través de dicha circunstancia una serie de cambios que ha producido dicha enfermedad. Si aceptamos esa circunstancia, es decir, que el virus se puede transmitir de persona a persona de una manera muy fácil, podemos palpar distintas circunstancias o diversos efectos que produce el COVID actualmente en nuestra vida social. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el COVID va a incidir en los diversos sectores de la sociedad, pero a su vez estos también sectores de la sociedad van a ser como una tipo fuente que al estar relacionado con los diversos sectores de la sociedad se van a convertir también en una fuente de cambio. ¿Ok? Un efecto que se da en esos efectos, un efecto que se da en la tecnología nos ha permitido en esos tiempos dar continuidad a actividades que antes solo eran realizadas de manera presencial. Entonces, eso es un cambio que se ha presentado en el aspecto de la tecnología, que podemos dar o permitir seguir actuando en nuestras actividades que antes solo pudiéramos haber realizado de manera presencial. Un cambio entre o que tiene que ver con la vinculación y la tecnología, tiene que ver, por ejemplo, con la apresuración de lo que es, por ejemplo, la firma electrónica avanzada y lo que conocemos como justicia en línea. Entonces, son esos dos efectos que tienen también la tecnología con el derecho.
Ok, ahora vamos a ver un cambio o un efecto producido en el campo del derecho y también al estar relacionado con distintos sectores, hablamos del incumplimiento contractual. Entonces también un efecto del COVID y del COVID y el virus, por ejemplo, es precisamente de que se da o puede darse un incumplimiento contractual derivado también del efecto del sectorial que tiene el derecho con ciertas instituciones también, por ejemplo, de cuando se imprimen ciertas características o ciertas directrices sanitarias, eso va de la mano con un incumplimiento contractual. Ok, hablar de incumplimiento nos permite traer a escena dos principios, precisamente que acabamos de mencionar, el principio rebus sic stantibus, que se basa en la idea que todo contrato bilateral, conmutativo de tracto sucesivo, las partes han dado por sobreentendida o implícita una cláusula en el sentido que se consideran obligadas siempre que las circunstancias permanezcan como están en el momento de concretar el acto. Entonces, esta cláusula tiene que ver con la permanencia de circunstancias en el tiempo cuando es celebrado y cuando se está ejecutando. Ok, lo anterior es recogido por lo que denominamos o se denomina la teoría de la imprevisión, y otro principio que incide en estas circunstancias es el principio de pacta sunt servanda, la cual apuesta a un rigor sustentado en el cumplimiento efectivo de los contratos, cual sean redactados. Un principio o una excepción, mejor dicho, a este principio pacta sunt servanda tiene que ver con lo relacionado a que lo imposible nadie está obligado, y para eso son aplicables los conceptos del caso fortuito y fuerza mayor, a lo que se denomina como teoría de la imposibilidad. Okay, hasta aquí advertimos dos temas. Uno que tiene que ver con la cláusula centenaria que las partes dan por implícita en los contratos, rebus sic stantibus, que se sustenta en la teoría de la imprevisión, y la otra, la pacta sunt servanda, que tiene como base el cumplimiento fiel del contrato, teniendo como excepción, mencionábamos el caso fortuito y fuerza mayor. Entonces, sí hay que tener muy claro esos conceptos, distinguirlos. Por una parte hablamos de esa cláusula centenaria y por otra parte hablamos del pacto sunt servanda, que es el cumplimiento estricto de los contratos, teniendo como caso de excepción el caso fortuito y fuerza mayor. En la práctica suele confundirse o se le digamos, darle la misma connotación. Sin embargo, para un correcto entendimiento hay que distinguirlos. Hablando precisamente de la teoría de la imprevisión, o adentrándonos un poquito más en lo que es la teoría de la imprevisión, vamos a ejemplificarla a fin de que quede un poquito más claro lo que corresponde a dicho tema. Me permito leer un ejemplo y tiene que ver con lo siguiente. Un distribuidor médico, por ejemplo, se compromete a vender a un hospital un lote de 1,000 cubrebocas mensuales a razón de 10 pesos cada pieza por un periodo de 2 años, a partir del mes de noviembre de 2019. Como sabemos, en el mes de marzo de 2020 se presentó una pandemia que provocó mayor demanda de insumos médicos, entre los que se encuentran los cubrebocas, elevando así su costo en demasía. De este ejemplo podemos advertir incluso diversos interrogantes o diversos temas. Primeramente, pues vamos a advertir que la pandemia en el mes de noviembre del 2019, no fue considerada por las partes. Era un hecho que sobrevino incluso de manera furtiva. Que de seguir cumpliendo, por ejemplo, con el contrato del hospital va a reportar un beneficio. A su vez, que de seguir cumpliendo con el contrato, el distribuidor va a reportar una pérdida. Y también podemos advertir que entre las pérdidas y beneficios no guardan una justa relación en la medida que inicialmente se concertaron. ¿Qué más podemos advertir de este mismo ejemplo? Pues podemos advertir el hecho correspondiente a la siguiente pregunta. ¿Debe o deberá cumplirse puntualmente el contrato? El hecho sobrevenido, pues la teoría de la previsión de entrada nos dice que no. Y precisamente el hecho sobrevenido provocó onerosidad de una de las partes y por ende un desequilibrio que cual trastocó los principios de buena fe y equidad. Entonces, es una respuesta de lo que corresponde a la teoría de la imprevisión, que no debe o debe considerarse no cumplir este contrato con los diversos efectos que pudiera traer. Otro aspecto que deriva del mismo ejemplo como una interrogante pudiera ser la siguiente. Entonces, ¿qué sugiere la teoría de la imprevisión ante el predicho desequilibrio? La respuesta sería
precisamente en apoyo a la teoría clásica, un ajuste de esas cláusulas. A su vez, se puede advertir una siguiente pregunta. Entonces, ¿quién deberá realizar ese ajuste? En este caso, la teoría de la imprevisión sugiere que sea la autoridad judicial. Sin embargo, digamos, la época actual nos sugiere, incluso también en algunos estados se ha visto cómo ya incluso prevé la tramitología de poder plantear esta teoría de la imprevisión. Incluso se dan presupuestos de procedibilidad, términos judiciales en ciertos casos para poder plantear la solicitud, incluso para poder ser decidida. Entonces, mi concepto, en esos momentos también se puede incluir por ejemplo, un requisito de procedibilidad que tenga que ver con la negociación a través de los mecanismos alternativos para la solución de los conflictos. El ejemplo anterior nos da una idea clara de la teoría de la imprevisión. Para su mejor conocimiento, vamos a ver algunos antecedentes de lo que corresponde a esta cláusula milenaria o centenaria, perdón, rebus sic stantibus. Ok, partiendo del derecho romano. Aquí en el derecho romano hay un tema muy interesante y es precisamente que no existió una regla autónoma, una regla que considerara, digamos, a esta cláusula como tal de una manera, digamos, particular o ya en sí autónoma como lo manejan los autores. Los conflictos se solucionaban a través de interpretaciones, pero esas interpretaciones tenían como base los contratos, y los contratos o principios contractuales tendría que ver, por ejemplo, que los contratos nos interesan su ejecución, no su celebración, y que existe una cláusula tácita según la cual la obligación se ejecuta si permanece la misma situación que existía en el momento de la celebración del contrato. Sí hay que tener aquí algún cuidado para distinguir de que si bien es cierto los autores mencionan que no existe una regla autónoma como tal de esta cláusula que mencionábamos, también es cierto que se da, digamos, un antecedente, digamos, muy remoto de lo que se considera ahora como la cláusula que estamos analizando. Esta cláusula, sin embargo, no ha sido variado desde entonces, desde aparte del derecho romano. Entonces, este derecho romano sí nos dice mucho lo que podemos considerar actualmente como esa teoría de la imprevisión. Y sobre todo porque ciertas personas, Cicerón y Séneca, le imprimieron a esta teoría para solucionar los conflictos, a esa interpretación, un porte meramente, digámoslo así, moralista, lo cual fue recogido por los canonistas medievales, quienes esbozaron por primera vez la cláusula rebus sic stantibus, precisamente recogiendo los textos de Cicerón y Séneca. Ok, posteriormente se da el tema de que fueron los posglosadores quienes recogieron todas esas experiencias y las trasladaron a lo que es el derecho civil, pasando por el derecho canónico. Ok, también debemos considerar para el entendimiento o comprensión de esta teoría de la imprevisión el rechazo de que algunos autores clásicos han tenido sobre ella. Por ejemplo, mencionamos a Colin Capital, Herman y Bornekas, y han mencionado que esta teoría no debe plantearse en todos los casos, o bien no debe ser considerada, ya que tiende a debilitar la fuerza obligatoria del contrato, entorpeciendo el comercio jurídico. Otro postulado tiene que ver con que desaparecería la confianza pública en el contrato como un medio seguro para la regulación y la obtención de sus intereses. Entonces, estas son teorías de rechazo a esta teoría de la imprevisión. Posteriormente también, o por otro lado, vemos la aceptación de esta teoría por parte de Rippet y Hesman, que tienen que ver con la buena fe contractual, aceptando precisamente los principios de equidad que versan o que tienen que ver con la interpretación de los contratos. Posteriormente vemos un tema muy interesante que nos aporta esta jurista, María Carreras Maldonado, y nos habla que dicha figura jurídica se puede aplicar por mayoría de razón, alguna especie de mayoría de razón, lo denomino yo, porque nos dice dicha autora que no se quebranta el principio de autonomía ni se está en contra de la seguridad de las convenciones, pues si dicha seguridad no ha sido, por ejemplo, no ha sido eliminada por el caso fortuito como causa de exoneración, que es lo que vamos a ver más adelante, previstas en los códigos, mucho menos la teoría de la imprevisión podría tener ese alcance, ya que solo tiende a restituir el equilibrio de las prestaciones. Entonces, esta autora nos da, digamos, un tema muy interesante de aceptación, que es por mayoría de razón. Otra aceptación por analogía y de derecho comparado tiene que ver con la tesis que imprime Ortiz Urquidi,
y tiene que ver también con el derecho comparado. Mencionábamos, es por la aceptación y el éxito que los códigos europeos ha acogido con éxito dicha teoría. También en la visión global de la teoría de la imprevisión tenemos como en los artículos 622, 623 de la UNIDROIT, también se contempla la teoría de la imprevisión y se denomina como excesiva onerosidad o en inglés hardship. Entonces también es una visión, digamos, también mundial, digamos, o internacional de lo que es la teoría de la imprevisión y de estas referencias que se adaptan a la teoría clásica de lo que es la teoría de la imprevisión también nos aportan un tema que es la posible renegociación del contrato, que es, digamos, un aporte muy particular de lo que es la hardship. ¿Qué pasa en México o qué ha pasado en México? Pues bueno, en México por mucho tiempo nos basamos para resolver esos casos en ese famoso amparo 1947, diagonal 80. Es una tesis de corte visible bajo el rubro contrato sin aplicabilidad de la teoría de la imprevisión. Yo sé que muchos del foro, los que están ahorita viendo esta presentación, que se dieron esta oportunidad, la van a recordar. Y también la particularidad de esta tesis, o digamos el fragmento de dicha ejecutoria que se fue aplicado para resolver muchos casos, o que se ha aplicado todavía para resolver muchos casos, tiene que ver con una visión de la fe contractual. Y nos dice precisamente lo siguiente, dicha tesis, dice, en base a la fe, el obligado debe conducirse como persona consciente de su responsabilidad en el cumplimiento cabal de sus obligaciones, cualquiera que resulte la magnitud de su contenido, aun cuando sobrevengan acontecimientos que no previeron o no pudieron preverse y que la modifiquen. Entonces, este fue el argumento toral que ha regido para de una manera desplazar la teoría de la imprevisión. Estamos hablando de los años 80. Sin embargo, poco a poco esta teoría de la imprevisión ha ido permeando en los códigos estatales. Ejemplo de ellos son el código de Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Las anteriores referencias ponen en claro dos circunstancias, que en el ámbito federal no está, digamos, estatuido lo que se me conoce como teoría de la imprevisión, al igual que pasa en lo que responde o lo que corresponde a la materia mercantil, donde rige con mayor rigor el pacto sub servanda. Ok, ante el escenario delimitado podemos decir que en México la imprevisión es una realidad. Sin embargo, ante la situación que muchos entes no han legislado sobre el particular, lo que de suyo genera incertidumbre, habrán de enumerar las tesis que de alguna forma se apuntalan a aceptar la figura jurídica que está contemplada. Entonces, a partir de ahorita vamos a ver unas ciertas tesis que de alguna manera aceptan la teoría de la imprevisión. Son postulados que aún no han sido decididos, otros que ya han sido desplazados por los tribunales federales. Sin embargo, con la referencia que actualmente pasamos, creo que no ha sido, digamos, del todo completa esas decisiones. Precisamente porque, como número uno, la pandemia que estamos pasando es un hecho sin precedentes en la medida de que ha afectado la vida moderna. Entonces también puede ser un tema interesante considerar precisamente esta pandemia para la aplicación o consideración implícita en los contratos de esta teoría de la imprevisión. Otro punto, según lo vimos, muchos países y estados de la República Mexicana han implementado dicha figura con éxito. Entonces también es otro aporte, o que por mayor razón pudiera considerarse de ese éxito que ha tenido en muchos países y en nuestro propio país en lo que se refiere a algunos estados que acabamos de mencionar. Otro tema es que existen diversas instituciones civiles que por mayor razón han hecho permisible la aceptación de dicha figura. Hace rato mencionábamos lo de la jurista que por mayor razón considera la aplicación de la teoría de la imprevisión frente al caso fortuito. Y otra referencia que puede ser tesis que se apunta a aceptar esta teoría de la imprevisión y que posiblemente pudiera ser motivo de algún razonamiento jurídico por la autoridad judicial, tiene que ver que el derecho de los tratados internacionales prevé la fórmula derivada de dicha figura jurídica, como lo hemos mencionado anteriormente, en el derecho internacional se ha considerado la aplicación de dicha figura jurídica. Otro aspecto es que la aplicación de principios que rigen los contratos, la buena fe y la equidad, sobre todo, de ninguna forma sustituye la fórmula basada en la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, en algunos estados se ha reconocido la teoría de la imprevisión como una salvedad a lo que es esta teoría de la
del pacto subservanda, entonces no pudiera llegar a considerarse de alguna forma trastocada esa buena fe o esos principios que rigen los contratos. Continuando con estas tesis, nos menciona que el acogimiento de esta fórmula abriría la posibilidad de ir frenando de alguna forma el incumplimiento generalizado. Digamos que se ve también como una solución para que ese incumplimiento no se detone de una manera generalizada. Otro aspecto muy interesante que resultaría raro, por ejemplo, menciona algunos compañeros de los juzgados, que es raro no hablar de imprevisión contractual cuando en muchos sectores del comercio, por ejemplo, el financiero, las instituciones de crédito, ya impulsan en estos tiempos, programas de apoyo. Entonces, si en el sector privado, si en muchos sectores de la sociedad ya se ha considerado de una manera incluso hasta implícita el apoyo hacia esos deudores, entonces se puede generalizar o pudiera llegar a ser materia de decisión esa generalización para aceptar de algún modo la teoría de la imprevisión. Otra razón que se propone es que actualmente existen herramientas idóneas para reconocer la teoría de imprevisión. Vamos a verlo, por ejemplo, como teorías o prácticas que de alguna manera son herramientas que pudieran ayudar a la aplicación de la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión ya sabemos, tiene como consecuencia el renegociar el contrato, el redefinir cláusulas. Entonces, con la ayuda de los métodos o mecanismos alternativos, serían muy socorridos para, de alguna manera, determinar la aplicabilidad de esta teoría. Otro punto tiene que ver con la materia mercantil, que mencionábamos, no está dentro de esa institución, o no se instituye en la materia mercantil lo que es la teoría de la imprevisión. Nos menciona que en la materia mercantil la ley permite acudir a la legislación federal para complementar el estudio de los contratos y las causas que lo rescinden o invalidan. Sabemos que la ley mercantil aplica la sustantividad federal, en la cual tampoco se encuentra prevista. Sin embargo, sí podemos echar mano para aplicación de alguna tesis, ¿verdad? O resolver algún caso concreto, lo dispuesto en el artículo 81, que menciona que con las modificaciones y restricciones se van a aplicar a los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de la capacidad de los contrayentes y de las excepciones y causas que residen o invalidan los contratos. Entonces, esta referencia nos conduce a la aplicación de principios también inmersos en el derecho civil. Otra tesis se sustenta en que la ganancia excesiva producto del hecho imprevisible se le ha considerado como una vertiente de la usura. Entonces, ya a través de un análisis ya de convencionalidad podemos advertir o se puede llegar a postular que es contrastante con la usura o con la vertiente en contra de la usura, lo que también a su vez contrasta con la redacción jurídica del artículo 21, apartado 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad. Entonces también sería otro postulado, otra tesis que apoya la aplicabilidad de la teoría de la imprevisión ya desde un punto de vista meramente constitucional o bien de ese ejercicio de derechos humanos que estamos obligados a realizar por parte de las autoridades, incluso también analizar por parte de los abogados litigantes. Sin duda, también visto desde ese punto de vista, el voto particular del ministro Castro y Castro, Juan Silva Mesa, en aquella tesis o contradicción de tesis 31 del 98, es tema relevante, es tema que debemos pararnos a analizar, ¿verdad? Detenernos a analizar con mucho cuidado, porque también de alguna forma imprime ciertos tópicos trascendentales del por qué pudiera postularse como válida la teoría de la imprevisión, aún de manera implícita en todos los contratos, en todos los contratos cuya codificación que se debe apoyar no se encuentra prevista la teoría de la imprevisión, incluso pudiera ser considerada en estos tiempos también para de alguna manera replantear el estudio de su aplicabilidad en la materia mercantil. Algunos autores, algunos abogados, incluso yo lo he visto en pliego de agravios, que este voto particular fue muy adelantado a la época, que un voto particular muy humanista, que merece ser considerado de nueva cuenta para replantear algún estudio, sea cual sea sea cual sea la decisión que se vaya a plantear también. ¿Qué nos dice este voto particular? Pues este voto particular, pues digamos, es un estudio muy completo de lo que es la teoría de la imprevisión.
vamos a señalar algunos temas de trascendencia en lo que es este voto particular. Primeramente, los ministros o este cuerpo de ministros nos dicen en este voto particular que resultaba en ese momento necesario el pronunciamiento, un procedimiento especial, ya que en el derecho mexicano no se encontraba prevista la teoría de la imprevisión y que por lo tanto era necesario que el sistema, digamos, de justicia federal llevara a cabo un pronunciamiento para cesar el estado de incertidumbre. Que precisamente la omisión legislativa y la falta de estudio por la Corte redoblaban el perjuicio de los afectados cuando el problema de la cartera vencida era de tan grandes proporciones. Entonces aquí los ministros de entrada mencionan que era tan trascendental el haberse pronunciado sobre este tema porque también tenía injerencia con diversos temas en materia de esa contradicción del año 98. Ok, después del voto particular y de una serie de pronunciamientos o de referencias muy vastas, por cierto, de la teoría de la imprevisión, los ministros comienzan a sentar o establecer cuáles son los elementos de lo que es o lo que conocemos actualmente como la teoría de la imprevisión, que se trata de obligarse, por ejemplo, el número 1 es que se trate de obligaciones, de tracto sucesivo o diferidas en su cumplimiento, no aleatorias, que con posterioridad al momento de contraer la obligación ocurra un hecho extraordinario o imprevisible, que ese acontecimiento extraordinario o imprevisible provenga de una alteración general, nacional o regional, que ese acontecimiento extraordinario o imprevisible convierta el cumplimiento de la obligación en excesiva, onerosa, que los elementos se dan en caso concreto tratándose del contrato de apertura de crédito, un tema muy, muy trascendental para ese momento. También hablamos de la devaluación notoria del peso mexicano, se hablaba también de lo que es las características de extraordinario e imprevisible. Entonces, este voto particular se recomienda su análisis para cualquier planteamiento de lo que tiene que ver con la teoría de la imprevisión. Quizás las nuevas generaciones no lo tuvieran ubicado. A mis alumnos les he mencionado que ese tema del voto particular de los ministros nos aporta mucho para decidir o saber qué trascendencia pudiera tener en estos casos, en estas épocas. Ok, ya para analizar, para efecto de un conocimiento más profundo sobre este tema de la imprevisión, conviene analizar algunos códigos que ya prevén la teoría de la imprevisión, por ejemplo, el Código del Estado de México y el del Distrito Federal de la Ciudad de México. Por ejemplo, el Código Civil de México da un aporte muy importante. El aporte que da el Código Civil del Estado de México es que las partes podrán consignar las circunstancias que sustentaron los motivos determinantes de su voluntad para celebrarlos. Es decir, ya debe existir una cláusula declarativa en el contrato donde se narren las circunstancias que sustentaron los motivos para celebrar ese contrato, que de alguna manera va a servir como una caja, un aspecto de resguardo frente a hechos futuros. Aquí hay que hacer una acotación. La ley nos dice que podrá consignar las circunstancias. Sin embargo, cuando ya se analiza el siguiente artículo, nos menciona que para el ejercicio de algún planteamiento que tenga que ver con la oposición de la teoría de la imprevisión, nos menciona que pues como que es un requisito de procedibilidad, porque dice, ya no deja de ser como optativo, porque nos dice el 7.35, dice que en cualquier momento de la ejecución y de los contratos a que se refiere el artículo anterior, y siempre que las partes hubieran consignado las circunstancias que sustentaron los motivos determinantes de su voluntad para celebrarlos, si las tales circunstancias varían, ¿verdad? Entonces sí, aquí ya nos exige el haber narrado, ¿verdad? O declarado cuáles son estos elementos que revelaron o que condujeron a celebrar el contrato. También en ese artículo podemos encontrar diferentes temas que son apoyados por la teoría clásica de la imprevisión. En el artículo 7.36 nos menciona un pliego de aspectos, un pliego de supuestos que se pueden considerar como extraordinarios para efecto de la teoría de la imprevisión. Y el número 1 es algo muy interesante, nos dice que el desarrollo y disponibilidad de nuevas tecnologías que hagan uso excesivo, oneroso en el proceso productivo, el uso de los bienes o servicios a los que se refirió el contrato. Entonces ya, digamos, esta codificación del Estado de México, pues ya es algo vanguardista porque considera la tecnología como un aspecto extraordinario
de alguna manera en ciertas circunstancias que pudiera trastocar a los contratos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que también esta tesis de la teoría de la imprevisión en el Estado de México ya contempla una sanción. Digamos que una corriente muy generalizada decía que el aceptar la teoría de la imprevisión podía dar abuso en los planteamientos ante los tribunales. Entonces, esta codificación estatal ya de alguna manera sanciona cuando es planteada de una manera infundada. De ahí esa sanción que puede ser considerada y que debemos también contemplar para algún momento poder entender que no debe ser planteada de una manera abusiva. Ok, por su parte también existe un aporte muy interesante que nos ayuda a comprender mucho de lo que es esta teoría de previsión, es el Código Civil del Distrito Federal, en sus artículos 1796, 1796 bis. Aquí ya se contempla en estos códigos una tramitología, el cual inicia con la presentación de una solicitud, la cual deberá realizarse a los 30 días de acontecidos los hechos extraordinarios. Posteriormente ya se presenta lo que es, de caso, en el momento de que no se dé, digamos, alguna negociación, poder plantear la acción correspondiente. Ya también se nos menciona algunos efectos que puede producir la procedencia de dicha acción. También hay una aclaración y nos dice que el derecho dice cautelarmente se establece que la solicitud de modificación, es decir, no confiere por sí misma al solicitante el derecho de suspender el cumplimiento del contrato. También nos dice los efectos de la procedencia de la acción, como es la modificación de las obligaciones con fin de restablecer el equilibrio original en el contrato y la resolución del contrato. Ok, las distintas referencias desprenden un modelo vasto por cuanto hace a la teoría de la imprevisión y de su desenvolvimiento en la práctica, lo cual sin duda deberá ser material privilegiado en la búsqueda de las soluciones a las distintas problemáticas contractuales y sobre todo de aquellas que buscan una muestra de claridad y certeza para hacer frente a aquellas doctrinas que desplazan su uso por la falta de regulación. Bueno, esto es con lo relente a la teoría de la imprevisión. Vamos a ver ahora el caso fortuito y la fuerza mayor. Ok, primero hay que comprender aspectos referentes a la emergencia sanitaria. Tenemos que el 19 de marzo del 2020 se dio la primera sesión extraordinaria del Consejo de Salubridad. El 30 de marzo del 2020 se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor al COVID-19. El 31 de marzo se declara como acción extraordinaria la suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de abril de 2020. El 21 de abril de 2020 se amplía la suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de mayo del 2020. ¿Qué pasa? Que la autoridad sanitaria nos da a conocer una serie de actividades cuales resultan esenciales y que no deberá suspenderse. Por ejemplo, nos hablemos de aspectos de salud, seguridad, economía, programas sociales, servicios públicos básicos. También, recientemente, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía, emitieron lineamientos técnicos para un regreso ordenado, eslabonado y regionalizado de las actividades laborales. También esto debe considerarse sobre el tema que estamos desarrollando. Ok, una pregunta muy básica y que tiene que ver con la aplicación de estas teorías es, por ejemplo, los efectos de la pandemia y las directrices sanitarias me exoneran en todos los casos del cumplimiento de mis contratos. La respuesta es no. Para dar soporte a esa respuesta explicaremos lo siguiente. Okay, primero debemos tener definido cuáles son esos excluyentes. Hablábamos del caso fortuito de la fuerza mayor. El caso fortuito implica un evento de la naturaleza que es impredecible. La fuerza mayor implica un evento causado por el hombre que es inevitable. Ok, los artículos, vamos a ver ahora unas reglas de aplicación genérica previstas en el Código Civil. Es decir, estos artículos 1744 y el 2005 son los que de alguna manera reconocen en el Código Civil la aplicabilidad o la existencia de esos principios de caso fortuito y fuerza mayor. Nos referimos al 1744 y el artículo 2005. Ok, también debo mencionarles que en la mayoría de las normas, de estas normas que prevé la supletoriedad
prevén lo que es el caso fortuito de la fuerza mayor, muchas veces son supletorias. ¿Qué quiere decir con que sean supletorias? Que muchas veces puede transigirse en relación a su aplicabilidad, ¿verdad? Establecer limitantes. Entonces, como una primera nota, debemos considerar que si bien es cierto, son exonerantes de responsabilidad, también debemos establecer o de una manera verificar lo que se haya pactado en el contrato en lo tocante a su aplicabilidad en casos concretos. Por ejemplo, hablamos de la posesión, que es aplicable también como una causa exonerante. Hablamos del usufructo, nos dice que el impedimento temporal por caso fortuito fuese mayor, no extingue el usufructo ni da derecho a exigir la indemnización del propietario. En el régimen del enriquecimiento ilegítimo también resulta aplicable en la gestión de negocios. Incluso el dueño del animal pagará el daño causado por este si no probare alguna de estas circunstancias, que el hecho resulte de caso fortuito o de fuerza mayor. En lo referente también a los daños causados por propietarios por la caída de árboles, no se da la aplicabilidad de una sanción cuando no sea ocasionado por fuerza mayor, cuando no sea causado por fuerza mayor, perdón. Las obligaciones de plazo también nos menciona que cuando por actos propios hubiera disminuido aquellas garantías después establecidas y cuando por caso fortuito desaparecieran, a menos que sean independientes, sucedido por otras igualmente seguras. Hablamos de la pérdida del deudor de todo derecho a utilizar el plazo. En obligaciones alternativas, también en obligaciones de dar, nos menciona que en los casos de que la obligación de dar cosa cierta importe la traslación de la propiedad de esa cosa y se pierde o deteriora en poder del deudor, se observarán las reglas siguientes. Si la cosa se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación queda sin efectos, el dueño sufre la pérdida, a menos que otra cosa haya convenido. Por eso mencionamos que hay que establecer qué existe o qué referencia o qué pacto se hizo sobre la aplicabilidad del caso fortuito o fuerza mayor en lo referente en los contratos. También hablamos en el tema de la donación, la aplicabilidad también de lo que es esta teoría de la imprevisión, igualmente en el comodato, en el depósito y secuestro, y vamos a ver a continuación cómo el Código de Procedimientos, Código de Nuevo León, Código Civil de Nuevo León, le da un tratamiento especial a lo que es el contrato de arrendamiento. Para definir qué contrato de arrendamiento, pues hay que entender que es cuando las dos partes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por un uso o goce por el precio. Es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo. Nos dice que en el Código de Nuevo León está regulado por los artículos 2292 a 2390 del Código Civil del Estado. También nos menciona que una obligación del arrendador es conceder el uso y goce temporal. Una obligación del arrendatario es pagar por ese uso y goce temporal una renta cierta y determinada. Entonces aquí ya comenzamos a ver a partir de ahorita en los artículos 2323, 2325, 26, 27 y 77 reglas especiales de lo que son los arrendamientos y que tienen que ver con el caso fortuito. Nos dice que si por caso fortuito, fuerza mayor, se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento, y si este dura más de 2 meses, podrá pedir la rescisión del contrato. Si solo se impide en parte el uso de la cosa, podrá el arrendatario pedir la reducción parcial de la renta a juicio de peritos, a no ser que las partes opten por la rescisión del contrato si el impedimento dura el tiempo fijado en el artículo anterior. Lo dispuesto en los 2 artículos anteriores no es renunciable. Para el caso, pues un caso especial, lo del contrato de arrendamiento, estas reglas, digamos, de la aplicación del caso fortuito no pueden ser, digamos, de alguna manera renunciables como sucede o puede suceder con otras reglas de la aplicación del caso fortuito o la fuerza mayor. Ok, de alguna manera ejemplificativa, vamos a ver lo que se desprende del artículo 2325. Nos dice que si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa, no se causará renta mientras dure el impedimento, y si este dura más de 2 meses, podrá pedir la rescisión del contrato. Aquí advertimos cómo acontece el caso de fuerza mayor, que provoca el arrendatario, no puede usar totalmente la cosa arrendada. El efecto que va a tener es que no se va a causar renta, y el arrendatario podrá pedir la rescisión si el impedimento dura de más de 2 meses y no se va a poder actualizar, por lo tanto, una pena convencional. El artículo 2326
nos establece que si solo se impide en parte el uso de la cosa, podrá el arrendatario pedir la reducción parcial de la renta a juicio de peritos, a no ser que las partes opten por la rescisión del contrato si el impedimento dura el tiempo fijado en el artículo anterior. Vemos cómo el caso fortuito provoca que un arrendatario pueda usar en parte la cosa arrendada, teniendo como consecuencia que, en la imagen, que el arrendatario podrá solicitar la reducción parcial de la renta a juicio de peritos. El arrendador y el arrendatario podrá pedir la rescisión si el impedimento dura más de 2 meses, y no se va a actualizar tampoco la pena convencional, normas que tampoco son, digamos, transigibles. El arrendamiento de fincas urbanas. Ok, aquí hay que tener alguna, digamos, ya considerando con el fenómeno del COVID, ¿verdad? Como caso fortuito o fuerza mayor, mejor dicho, ya si hablamos de casa habitación frente al fenómeno de la pandemia, no se podría hablar de fuerza mayor. ¿Por qué existe digamos, esta teoría actual que muchos han sostenido? Que porque el caso fortuito o la fuerza mayor en fincas urbanas de casa habitación no va a poder trastocar, digamos, el cumplimiento del contrato, dado la propia naturaleza y de las doctrinas o las directrices sanitarias que se han desplegado por la autoridad. Entonces no podría de alguna manera desplazarse el incumplimiento en tratándose de casa habitación. El problema sería cuando estas fincas urbanas se tratan de predios comerciales, donde sí de alguna manera incidieron, ¿verdad? O impidieron que esas fincas o esos centros comerciales pudieran tener suspensión de actividades por las propias directrices que de alguna manera dictó la autoridad sanitaria. Entonces, sí tendría que analizarse cada caso concreto para de alguna manera primero voltear a ver los acuerdos sanitarios que se han desplegado por la autoridad federal, incluso de las directrices estatales, para de una manera ¿verdad? Poder plantear lo que es estas teorías, por ejemplo, sobre todo la fuerza mayor, tratándose del arrendamiento de locales comerciales. En fincas rústicas, el 23-29, el arrendatario no tendrá derecho a la rebaja de la renta por esterilidad de la tierra arrendada o por pérdida de frutos provenientes de casos fortuitos ordinarios, pero sí en caso de pérdida de más de la mitad de los frutos por casos fortuitos extraordinarios. Entiéndase por casos fortuitos extraordinarios el incendio, la guerra, la peste, la inundación insólita, langosta, terremoto, etc. En estos casos, el precio del arrendamiento se rebajará proporcionalmente al monto de las pérdidas sufridas. Las disposiciones de este artículo no son renunciables. También hablamos de una no renunciabilidad de la aplicación de estas reglas. Aquí en esta imagen vemos cómo acontece el caso fortuito, provoca que el arrendatario pierda más de la mitad de sus frutos y tiene como opción, el arrendatario podrá solicitar la reducción de la renta, el arrendador y arrendatario podrán pedir la rescisión si el impedimento dura más de 2 meses y no se actualizaría la pena convencional. Ok, vamos a ver algunas consideraciones finales de todo esto que hemos mencionado. Entender primero que la reactivación se está dando de manera escalonada y de ese avance se tendría que estar muy, muy al pendiente de alguna manera para desplazar el espectro del incumplimiento. Hay que estar muy atentos de cuáles son los sectores comerciales y de servicios que se han ido liberando para no incurrir en un incumplimiento basado en que la autoridad suspendió mis actividades. La reactivación no desplaza el cumplimiento de las medidas sanitarias. Se debe estar muy al pendiente de ello para no incurrir en falta administrativa y sus consecuencias. Es decir, siguen existiendo medidas sanitarias aun y cuando mi actividad pueda ser total o parcialmente reactivada, hay que seguir cumpliendo con ciertas directrices administrativas y sanitarias para efecto de no incurrir en alguna clausura que de alguna manera pudiera trastocar en mi cumplimiento contractual, sobre todo en los arrendamientos. Se recomienda la negociación y aprovechar las bondades de los métodos alternativos, incluso, podemos decirlo así, en los casos donde no aplique la teoría de la imprevisión y la fuerza mayor. También debemos evaluar si en tiempos de pandemia celebraremos arrendamientos o cualquier contrato, porque ya no habría que razonar la impredecibilidad. Sobre esto habría que tener también cierta reserva en poder contractuar en estos tiempos. Pues por mi parte sería todo.
Ok, aquí les dejo mi correo para cualquier comentario sobre este tema de la teoría de la imprevisión.